Continuamos con la entrevista con Marta y todo esto que nos venías contando sobre ser la pantera en la ciudad, huyendo, siendo invisible, y a la vez lo que genera en toda esa sensación de no tengo que existir y existo, y el pánico por ese existir, ese sentir que te das vuelta y que había tal vez alguien atrás que te iba a pegar un tiro. Vos ayer nos contaste una situación muy fuerte que te pasó, que te metieron en un auto para llevarte y que te dejaron salir. Sí, siempre digo que la vida tiene aspectos que son mágicos o desconocidos, y que uno, si puede vivir en esa parte de no querer saber todo, algo se va a descubrir. Es como si fuera una aventura, es vivir, porque sí, me han tocado pasar situaciones de que el chofer de una persona muy de ese momento del gobierno, yo decirle que no quería ir a su casa a trabajar porque me estaba sintiendo yo mal, porque sabía quién era, me fueron a buscar, y cuando fuera el chofer y yo me siento y empiezo a ver todos los fals puestos abajo del asiento, y decir, bueno, acá voy a volverme loca. Creo que fueron aparte unos eso momentos. Fue después de darte cuenta que vos no sabías que estabas trabajando cuidando a los chicos de una persona muy importante, con un cargo muy importante, y de repente te encontraste viviendo con el enemigo. Sí. Las cosas más insólitas que me han sucedido han sido eso, ya sea desde Córdoba, donde me encontré en un lugar donde un familiar mío era milico, y yo pasé unos días ahí, me escondía en el ropero cuando él estaba y después salía, y bueno, esas situaciones se repitieron varias veces en mi vida, ¿no? Como que fue un círculo que fueron en el mismo lugar a veces, en diferentes situaciones, volviste a las mismas sensaciones, tal vez. Volver a decir, bueno, parecería ser que en estos lugares no me van a buscar, no me van a encontrar. Bueno, la vida, no sé, me llevó ahí. ¿Por qué? No sé, creo que lo que aprendí ahí es que, bueno, de lo pequeñito que hay, uno le saca el jugo a la vida. Me acuerdo que había un bebé que estaba en esa casa de esa familia que era parte del gobierno militar, y lo tenían abandonado, y yo llegaba desesperada a la mañana para ir a encontrar el bebé, porque ellos no lo cuidaban. Muchas veces después me pregunté si no habrá sido algún hijo de algún compañero, ¿no? Claro. Sí, después estuve averiguando, bueno, no pude saber, pero para mí en ese momento era darle todo lo que se sentía. Pobrecito. Y el contacto del afecto que yo tenía y necesitaba también para mí, la lejanía de mis hijos, era en eso. Se alimentaban mutuamente, ese pobre bebito ahí abandonado, Sí. pobrecito. Que ayer contabas que te decían que ni siquiera le des la mamadera con la mano, que se la pongas en un palito para que no tengas cero contacto. Cero contacto, sí. Qué porquería de gente. Sí, no quiero decir inhumano, porque no, porque en realidad fueron humanos, ¿no? Sí, eso también es parte eso es parte del terror que puede ejercer una persona también, ¿no? Pero la verdad, increíble. Bueno, y toda esta experiencia que realmente me encantaría, no sé, hacer un programa de 2 horas, que sí, nos vuelvas para a un contar, largo programa. que nos vuelvas a contar todo lo que nos contaste. Pero me encantaría que nos cuentes ahora qué es tu vida ahora, o sea, cómo estás acá entera, con una presencia tan amena, porque realmente eso es lo que siento. Y bueno, ¿cómo llegaste a estar acá con nosotras viva? ¿Cuál es tu visión? Que nos fuiste contando a poquito, pero me interesa un poco que esta perspectiva que tuviste, ¿no? Para estar acá ahora. Sí, yo creo que, como les decía recién, aparece en ese contacto fuerte que tuve con la naturaleza, y como que había aprendido hasta de las dificultades de la vida, a tomarlas para que me sirvan, ¿no? Recuerdo que mi viejo se iba de mi casa y nunca, yo le decía, no, quédate, y él se iba igual. Y yo creo que una de las cosas que hice en estos tiempos era irme.
yo me podía ir de ese lugar, me pude ir de Córdoba y eso me ayudó a sobrevivir, que no moría en el intento de la angustia de desesperarme por irme. Bueno, podía cortar. Después, bueno, me llevó mucho tiempo juntar, pero en ese momento fue lo operativo, era, bueno, corto y me voy, estoy de Salto y ya me fui para el otro lado y cambié de casa y bueno, no, en esta casa no puedo estar más, me voy a otro lugar. Y creo que también hay algo que no lo sabría decir qué es, pero es como que tiene que ver con la protección. Y también fue empezar a creer en esos espíritus que hay, que no tiene que ver con la religión, sino que tiene que ver con el espíritu del universo. El universo tiene su espíritu cuando uno ve un árbol y ese árbol está creciendo de determinada manera. Y en algunos casos, que me acuerdo que me regaron en una plaza, yo lo primero que hice fue mirar los árboles y pedí al verde ese que se mantuviera en mi mente y que si me tocaba que me agarraran, que yo no hablara, que yo me olvidara de todo. Entonces cuando vos me preguntás cuál fue la tarea, después fue recordar. Claro. Creo que fue esa mi gran tarea, de ese gran silencio, de ese cerrarse adentro. Me acuerdo, mi hijo lo llevaba al médico apretado a mí, al más chico, y un día me dice el médico, suéltelo porque el ataque de asma no se le va a pasar. Claro. Bueno, como empezar a tomar conciencia de esas cosas. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo llegaste a estar tan encerrada? Y el primer contacto fue decir, bueno, yo tengo que sobrevivir de otra manera. ¿Qué tengo? Bueno, yo tengo unos cuantos años de medicina, voy a empezar a estudiar enfermería, que me va a ser fácil, y voy a seguir cuidando a los chicos. Y el factor fue ese, resiliencia todo el tiempo. Y crear una atmósfera en mi casa que, si bien se sufría por un montón de cosas, había algo de la creatividad y del arte. Inventábamos las bolitas de Navidad hechas con papelito porque no había plata. Sabía que me ponía re simpática con los pacientes en la clínica cuando entré para que me dieran la propina y tener a la noche para ir a comprar cosas. A comprar algo que no sea polenta. ¿Sabés la historia de la polenta? Ayer nos contaba que comían, variaban la comida en polenta fría, polenta caliente, pizza de polenta, todas las versiones de la polenta. Esa es la creatividad también, ¿no? Dentro también de la casa. Creatividad. Y reírnos bastante de algunas de las cosas que hacíamos. Y creo que, bueno, también en la historia de darle un sentido, encontrarle un sentido a todo esto, me llevó a estudiar psicología social. Y de ahí sentí que, bueno, que yo la necesidad que tenía era de volver a encontrarme con esa experiencia maravillosa que había tenido, que era lo social. Entonces pido el cambio en el Hospital Fernández a la Villa, que estaba trabajando como enfermera en el hospital, y bueno, me encuentro armando grupos para mujeres, de esas mujeres que si hablábamos algo de sexualidad se empezaban a reír todas y nadie quería decir nada, de esos embarazos que ni siquiera habían programado, de esas tristezas infinitas de las violaciones que eran como naturalizadas. A veces venía la madre y decía, sí, es el chico que está por tener mi hija es del padre. Y meterse a trabajar, no tenerle temor a lo oscuro. Esa es una muy buena frase, no tenerle temor a lo oscuro. Mal, esa fue tu fuerza, tu bandera para seguir adelante. Sí, sí. Hasta que... No dejar de ir a las marchas, estar todo el tiempo convocando a la memoria, porque si yo me había olvidado, lo que me hacía sanar era convocar a la memoria. Y por suerte, bueno, hubo organizaciones, ya sea desde la CONADEP, hasta después familiares, hasta que pudimos armar y hacer las denuncias en Córdoba, y llegar a hacer los juicios.
fue todo un trabajo interno donde uno tenía que recordar para poder hacer las declaraciones y tenerlos a los genocidas ahí enfrente, mirarlos y seguir hablando. Fueron cosas que te hacen crecer de adentro. Es como, viste, el pollito que rompe el huevo y Sí. sale con mucha más fuerza. Yo no quería ir a escuchar un testimonio que iban a dar acerca de una chica que había estado con él, y me dijeron, tenés que ir porque va a ser bueno para vos, para tu salud. Y cuando fui, cuando salí llorando, le decía a mi hijo, recuperé 40 años de mi vida. Fue increíble saber que él había estado en tal lugar y que alguien lo había visto. Cuando hablamos esto de lo que se esconde, del horror. De saber algo de él. ¿Qué fue después del día que se lo llevaron de tu casa? Exactamente. Fue como seguir construyendo algo que realmente, esa nebulosa que decís del olvido, de la desaparición. Sí, hacerlo aparecer. O sea, se aparece en las escenas cotidianas. Bueno, yo trabajo con chamanismo, que es la sanación de los pueblos originarios, y ahí hablamos de la apertura de la conciencia y el viaje a otros mundos. Y la verdad que ha sido eso una gran conexión con la parte espiritual, porque uno deja de ver las cosas tan cortadas. La vida y la muerte puede ser solamente un ciclo. ¿Sabés que acá hay una compañera que va llevando el tema mapuche, más bien a un nivel legal, por todo lo de Rafael, lo de Santiago, Ajá. pero que está muy vinculada acá, ella está muy vinculada a toda esa temática? Nos gustaría que un día, si te parece, Ajá. compartiéramos el ir hablando sobre, en tu caso, hablar sobre la chamanería. Y Ay, claro. si te parece, te invitamos a que nos cuentes más. Sí, sobre bueno, eso. dale, cómo no. Me encanta. Y ahora, perdón, pero tenemos que ir terminando la entrevista porque ya estamos súper pasados de tiempo, pero la verdad que no hay desperdicio. Podríamos estar 1000 horas hablando porque no hay un milímetro de desperdicio en todo lo que venís contando. Nosotras estamos muy agradecidas porque es un tema que nos conmueve, nos interesa, y precisamente en el Día de la Memoria, qué mejor que recordar, y que vos aprovechas de hacer ese ejercicio de recordar acá con nosotras. Gracias, sí. Quería comentar solamente algo que dice un poeta turco. La cosa no es estar preso, sino no sentirse preso. La libertad también se lleva adentro. Y esto es lo que es el poder de la sanación para con uno y para poder estar en comunidad, el vínculo con los otros, ¿no? Totalmente. Hermoso. Hermoso. Hermoso, hermoso. Nos quedamos todas así enamoradas. Qué linda que son, Marta. Por favor, vení todos los sábados. Te agradecemos un montón. La verdad que Gracias para mí, a usted. bueno, gracias a Magia que nos dio el contacto. No, gracias a mi prima Lore, que está con Rodri, el hijo de ella, y así toda la familia, como siempre, una gran familia. Una gran familia, ya no, Sí, pongamos los videos. Ay, Hermoso. te quiero yo también. Hermoso.